Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Bueno, excusamos la ausencia de mi compañero Danilo Climen el día de hoy. Está dictando una conferencia en Cancillería, de manera que ese es un compromiso que tenía por allí y aprovechando los conocimientos que tiene el profesor Danilo Climen, profesor universitario y profesor de muchos profesores también. Tenemos para los fines una representación del programa ya por allá, en la persona de mi carnal Danilo Climen. Bien, pues en el día de hoy vamos a conversar en unos minutitos ya con el veterano dirigente político de nuestro país, Amadeo Lorenzo Ramírez, que como sabrán algunos o muchos, proviene de la tradición sindical y después de la tradición política a través del PRD. Tuvo un tránsito en el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro, de nuestro querido amigo finado e ido a destiempo, Atuey de Camps, pero a la muerte de Atuey, pues con quien él tenía el compromiso moral de estar ahí hasta el último día, pues después que Atuey murió, él entendió que debió volver al redil del PRD y está allí formando trinchera con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, y presidente de la organización, y otros tradicionales y nuevos dirigentes de esa organización política. Pero bueno, pasamos revista muy rápidamente, dos o tres temitas que tenemos ahí en el tapete que no podemos. Uno de ellos es el caso, el tema de Nicaragua, la elección de Nicaragua, yo no voy a decir la elección, sino la especie de jugareta que preparó el presidente Daniel Ortega, que proveniendo del sandinismo y de una tradición, de una revolución bellísima que se hizo, este hombre se ha convertido todo, no en un pichón de dictador, ya un dictador maduro. De manera que, cuando hablo de Maduro no estoy hablando de Nicolás, estoy hablando de Ortega. Ahora él arremete contra España, contra la Unión Europea y contra Estados Unidos, sencillamente porque estos países no están de acuerdo con que él no diera el espacio democrático a que tenían derecho dirigentes, otras figuras de la oposición, a todos los cuales lo trancó. Todo el que sacaba la cabeza no se la cortaba, pero entonces se la mandaba a trancar. Y fue a las elecciones sin oposición. Yo supongo que como ataca a esos países que dice ahí, también lo hará con República Dominicana, porque ya el gobierno dominicano, y qué bueno que el presidente Luis Abinader se ha estado sacudiendo de algunas cosas y ha estado asumiendo posiciones de dignidad y como corresponde realmente a los gobiernos cuando no son marionetas, cuando se respetan. Así es que deben ser los gobiernos, realmente poner en alto el nombre de su país. Cada cosa, bueno, ustedes allá y nosotros aquí, nosotros mandamos aquí, ustedes allá, y en cada cosa así. Eso es para Estados Unidos, para Haití, para quien sea. Entonces, bueno, Luis Abinader lo ha estado haciendo así y fijó su posición, por cierto, con respecto a este simulacro de elecciones de Nicaragua, y efectivamente República Dominicana tilda de simulacro las elecciones presidenciales en Nicaragua, porque de eso se trata, o de eso se trató. Una pena que esto ocurriera allí. Ojalá que imagínense la mutual, presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta es la esposa, o sea, un gobierno de familia, y eso no está bien ni se ve bien, y sobre todo a qué costo fue eso, a costo de castrar la democracia o los intentos democráticos de ese país. Y bueno, tenemos de otro lado, tenemos el caso ahí del vecinito Haití, que fue un representante norteamericano y no fue con una varita mágica a resolver nada, sino al decir que eso no tenía solución, que la solución que tenían que buscar a los haitianos. Pero
realmente es una posición irresponsable, porque si alguien puede ahora mismo no resolver nada son los propios haitianos. Siempre se ha abogado porque cada país resuelva sus problemas, los problemas internos, los problemas políticos, aunque hay aspectos de la política o la geopolítica o la política internacional que tiene que ser ayudado a resolver por las naciones y los organismos internacionales de los cuales los distintos países son signatarios. Pero en este caso no se corresponde porque en el país, en Haití, ni siquiera puede hablarse de un país fallido. Allí no hay país. Un gobierno, perdón, no hay país. Lo que no hay es gobierno. Lo que no hay es organización. Lo que no hay es un Estado organizado y ni hay autoridades que puedan poner orden ni disciplina absolutamente en nada. Ahora mismo quienes están mandando una parte importante del país son las bandas armadas, que son las que ponen las reglas de juego, le echan mano al combustible, no hay combustible para el desenvolvimiento de la población. Cuando van a rendirle un acto al presidente malogrado Moïse, la ceremonia toman el lugar y que las bandas y el líder de una de esas bandas es quien lleva la voz cantante y dirige las reglas de juego. Entonces, y las autoridades, los que figuraban como autoridades, tuvieron que dejar el limpio y salir de allí. Entonces, ahora este representante dice que deben resolver los haitianos, los propios haitianos, sus problemas. Y lo único que le ofrece fue algunas unidades motorizadas de carácter bélico para surtir a la policía. Hay que resolver las cosas el gobierno y la policía de allí. Allí no hay gobierno ni hay policía. Allí lo que hay es un desorden. Entonces, esa es una posición irresponsable, que forma parte de una línea o de una política de los organismos de OEA, Naciones Unidas y demás organismos que se han quedado de brazos cruzados. Y eso es, como dirían en el campo, aposta. Eso es a propósito. Eso es sencillamente para que el desguañangue que hay allí llegue a un estado de deterioro y de descontrol tal que afecte a República Dominicana, como de hecho en muchos aspectos lo está afectando. Es una forma de sálvese quien pueda, pero ¿para dónde esa gente en un momento dado pudieran coger en estampida? Para República Dominicana. Aquí en términos de presión ante una posible hambruna o un desabastecimiento como hay, que se ha visto de combustible, para República Dominicana. ¿A quién le quieren tirar el muerto entero? A República Dominicana. ¿Quién quiere que se haga cargo de ese problema o se siga haciendo cargo? República Dominicana. Y qué mejor que Pilato por lo menos se lavó las manos. Esto esconde las manos y esconden la cara. Y no hacen actos de presencia. Entonces van de manera irresponsable para decir nosotros no nos vamos a meter en eso y no va a haber intervención. No es que Estados Unidos intervenga como nación, pero a través de los organismos, de los mecanismos institucionales creados por los distintos países para resolver los problemas comunes ante la eventualidad de cualquier tranque, pues para eso es que están esos organismos. Y esos organismos sencillamente no han dado respuesta. El presidente Abinader estuvo en las Naciones Unidas y de manera firme planteó la posición del país en ese sentido e hizo un llamado a esos países miembros de las Naciones Unidas a que se encarara, la comunidad internacional encarara la problemática haitiana. Ni respuesta dieron y después volvió y remachó sobre ese mismo pedido. Lo ha hecho el presidente Leonel Fernández también, lo han hecho distintos otros líderes de la oposición y del sector social del país. Y lo hicieron incluso ante una convocatoria a diálogo que citara el presidente Luis Abinader en Palacio. Allí una muy buena representación. Porque esto no es un problema del gobierno, esto no es un problema del PRM, esto no es un problema de un partido ni de un presidente. Esto es un problema país, un problema de la nación que debe enfrentar, que debe encarar la sociedad dominicana. Y eso no puede hacerlo el gobierno si no tiene el respaldo unificado de todos los sectores del país.
es un problema país, señores, es un problema país. Si en Haití se produce una hambruna y hay una estampida, y esa guardia, 11,000 y pico de hombres, que con todo el costo que eso significa para el presupuesto nacional, esa gente en un momento determinado, ¿qué pueden hacer? Una estampida de 100,000, 200,000 hombres, y allí hay 9 a veces, 11,000 soldados, no pueden provocar una masacre, una carnicería para impedirle el paso. ¿Y qué va a pasar o qué pasaría si toda esa gente pasa para este lado? Porque sencillamente la soldadesca tenga que abrirle paso, porque si lo deja pasar es malo y si los mata también es malo. Es una situación muy difícil. Perdón. Entonces, a eso es que se ha estado apostando y se ha estado jugando esa comunidad irresponsable, comunidad internacional, que le ha dado la espalda a esa realidad y a esa situación que perjudica primariamente, directamente a República Dominicana, que bueno, es el mercado más inmediato que tenemos, que es un buen mercado, ciertamente, pero somos con quien compartimos la isla, Haití, y realmente somos los más afectados directamente. Lo somos en tiempos de paz, lo somos en tiempos normales. Imagínense en tiempos en que hay un gobierno descabezado, donde no hay congreso, donde no hay un sistema de justicia organizado. El fiscal que había renunció, el jefe de la policía renunció, el presidente lo mataron. Entonces, así es que se desenvuelve Haití. Y no hay realmente una policía organizada. Eso está descabezado allí. Y por tanto, los peligros se ciernen sobre la República Dominicana permanentemente. Y en ese sentido, la comunidad internacional ha sido muy irresponsable, que no ha mirado para allá. Y entonces ahora Estados Unidos, cuando le hacen la solicitud, lo que hace es enviar una persona para decir que ellos no se van a meter en eso. Pero se han metido cuando no han debido meterse muchas veces, aquí y en muchas partes del mundo. Y entonces allí que hay un problema latente, porque ellos pueden organizar una fuerza interamericana de mal recordación, diríamos recordatorio. Pero bueno, organizar una fuerza que pueda disciplinar las cosas allí, desarmar a la población civil y desarmar a la población también policial, desarmar a toda la que haya que desarmar y comenzar de cero a organizar aquello, pero con el aval de los distintos países. No tiene que tener el sello de una sola nación. Eso no se ha hecho. Eso no se ha hecho. Y finalmente, para que nos vayamos a la pausa y ya demos paso a nuestro distinguido invitado del día de hoy, una posición del presidente Fernández, que ha estado por España, Barcelona, una serie de países y bueno, en España y en otros países vecinos ha estado. Ahí Leonel Fernández dice que le preocupa que la comunidad internacional no tome en cuenta lo que está pasando en Haití. Y en ese sentido reitera su preocupación y el llamado a buscar alternativas de solución a esta problemática. Mover los hilos de los organismos, lo que yo decía de los órganos, Naciones Unidas, la OEA y otros mecanismos, Consejo de Seguridad, y hay otros organismos también que pueden perfectamente tratar estos temas, pero que ahora le han estado dando de lado. Yo no sé por qué. Yo sospecho que forma parte de todas esas perversidades que han estado motorizando algunos voceros de la comunidad internacional, por cierto. Incluso a lo que se prestó en su momento la propia OEA, hablando de fusión, hablando de cosas por el estilo, y de que nosotros somos los que tenemos que cargar con ese muerto. De una forma irresponsable. Pero bien, vamos a dejarlo de ese tamaño, en lo que el muñeco se arregla o se acaba de desguañangar. Y vamos a la pausa, señor director, y ya para acá ya entramos con nuestro distinguido invitado, Amadeo Lorenzo Ramírez, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? ¿Acortando las distancias?
Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Ahora sí. Vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Para reservarte por la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota. Por los 411 que la bota. Para reservarte por la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. A nuestro querido amigo Amadeo Lorenzo Ramírez, un amigo de mucho tiempo y amigo de muchos amigos. Amadeo Lorenzo Ramírez, a quien se ha ganado el aprecio de amplios sectores del país por su dedicación, por su comportamiento, por sus posiciones rectilíneas. No le da del lado a los problemas, le da al frente a los problemas. Y es un hombre manso, tranquilo. Bienvenido, Amadeo. Hace mucho que no veníamos al programa. Como te decía ayer, en el periodo de pandemia no estamos trayendo invitados. Hace poco que retomamos esa práctica porque estamos perdiendo realmente, yo no voy a decir cariño, pero sí el contacto con mucha gente buena. De manera que bienvenido a tu casa de nuevo. Bueno, el COVID nos alejó por mucho tiempo, pero el aprecio y el cariño se mantiene y aquí estamos. Así es. Bueno, sería interesante, a mí me gusta siempre comenzar por el principio, no comenzar al revés.
como es natural. Una evaluación, una percepción desde tu óptica, Amadeo, de cómo tú ves que andan las cosas en el país, los aspectos que más o menos sean objeto de preocupación, porque tú, además de dirigente político, eres, o primero que dirigente político, un ciudadano preocupado por los problemas nacionales. Y si pudiera en cualquier momento ayudar a la solución, bueno, pues ahí estaría, yo sé que tú estarías. Entonces esas cosas te preocupan, a mí me consta, y es bueno que esa experiencia acumulada que tú tienes, pues nos brinde un poquito de eso, dando un paseo, si se quiere, un vistazo, por, sobre todo cómo andan las cosas en el país y el desenvolvimiento del gobierno, que sabemos que heredó un gobierno con un presupuesto ya consumido, faltando todavía 5 meses, algo así, y además con una pandemia sobre la que había que invertir no solamente mucho tiempo, sino muchos recursos, y no habían recursos. Y por demás, los impuestos en el suelo, porque no estaba entrando ni un centavo. Apenas las remesas, dijo el gobernador del Banco Central, que mantuvo y ha mantenido cierta oxigenación a la economía. Podemos arrancar por cualquier sitio porque hay muchas aristas, de manera que... Mira, este gobierno, que yo lo respaldo y lo apoyo, sin ser parte del gobierno, sino por una deuda de gratitud que yo tuve en mi carrera. En el gobierno de 12 años, siendo su papá vicerrector de la universidad, aquellas jornadas que nosotros le hacíamos al doctor Balaguer a través de una chocín que nosotros representábamos como la organización más poderosa que tenía el país, esos movimientos huelgarios, siempre lo que estaban al frente era Félix Albuquerque, Julio de Peña Valdés y quien tiene la palabra, Amadeo Lorenzo. Y usted sabe cómo era la persecución en esos 12 años de Balaguer. Y la casa que nosotros no guarecíamos era la casa de Abinader, que vivía ahí en Los Prados, ¿te entiendes? En Naco. Y yo recuerdo una vez que en una huelga nos llevaron a la casa... En la casa del padre Abinader. Del padre Abinader. Entonces yo tengo una deuda de gratitud con esa familia. No por un problema sentimental, sino por un problema de agradecimiento. Y yo recuerdo que en una huelga nos llevaron a la casa del doctor Chan Aquino, de la clínica Chan Aquino que está ahí en la Amado García, y la esposa se puso nerviosa y tuvieron que sacarnos y nos llevaron para la casa del doctor Abinader. Del doctor Abinader. Es decir, que esos hijos de Abinader, que yo lo vi desde muchacho. Y mañana fuera que ahora, siendo gobierno, yo no devuelva esa gratitud, esa deuda de gratitud que yo tengo con esa familia, y que todo lo que yo pueda hacer para que haga un buen gobierno, lo voy a hacer, sin ser parte del gobierno. Sobre todo entendiendo que el presidente de la República tiene la buena intención y ha dado muestra de desprendimiento, de tener y de la dedicación al ejercicio gubernamental, sin nada a cambio, no buscando nada, porque hay que reconocer, hasta el sueldo, en lo que esto pueda significar simbólicamente, lo dona a las instituciones benéficas. Y tiene una dedicación, él no está atendiendo a los negocios, sino que se desentendió de los negocios y además está también tratando de hacer las cosas diferentes y sobre todo abogar por la transparencia, que es algo que nos estaba faltando hace mucho tiempo aquí en el país. Mira, yo pasé muchos años compartiendo con Luis Abinader en el PRD, porque desde muchacho comenzó a través de sus padres a trillar un camino hacia la lucha política. Y es tan desprendido que el PRD lo postuló como senador de la provincia de Santo Domingo, y desde la pidieron y se la dio a Víctor Gómez Vergé como la candidatura a senador. Es una persona desprendida, que su pensamiento simplemente servirle al país sin ningún tipo de interés. ¿Pero a él o a su padre? Individual. A él. Abinader. Entonces se la quitaron para dársela a Gómez Vergé. Se la pidió Peña Gómez y se la dieron a Víctor Gómez. Okay. Fue postulado Luis Abinader, candidato a senador de la provincia de Santo Domingo.
Esa es una persona desprendida que no piensa en intereses particulares y personales, sino piensa en el país, lo está demostrando en el ejercicio del poder. Las intenciones que tiene Luis, porque este país, porque han habido una serie de políticos tradicionales que le han robado en el ejercicio del poder el bienestar a la gente. Sin embargo, Luis en su ejercicio se la está devolviendo, haciendo todo lo posible dentro de la precariedad económica de llevarle el bienestar a la gente. Esa es la preocupación que tiene Luis Abinader. ¿Entiendes? Y tú sabes cómo fue la condición en que recibió el país. Que no es fácil un problema económico, un problema de una pandemia, una corrupción rampante. Y sin embargo, él ha tenido que hacer frente, él personal, que a veces ni siquiera con la colaboración de sus propios colaboradores en el gobierno. Algunos de los cuales han estado fallando o le han fallado. Él ha estado por encima de eso. Porque también él se ha visto que él es un hombre equipo, o está por encima del equipo. Si el equipo en pleno funcionara, pues quizás la carga fuera menos pesada. Pero hay alguna gente que se han quedado atrás. Se han quedado atrás. Y él está haciendo todo, trabajando 24 horas. Trabaja Luis Abinader. Y tú sabes que él no tiene ni siquiera necesidad de buscar el poder, porque lo ha tenido siempre todo desde que nació. Claro. Pero está haciendo ese sacrificio en beneficio del país. Y yo creo que eso es bueno. A propósito de eso, Amadeo, algunos críticos que han estado diciendo de la oposición, y quizás los menos indicados porque están descalificados o se descalificaron desde el ejercicio del gobierno, han estado diciendo que el PRM y el presidente no saben gobernar, que hablando disparates desde mi óptica, cuando lo digo con toda responsabilidad, porque yo escribí en un momento determinado que si solamente con que en las condiciones en que recibió el gobierno, solamente con que resolviera adecuadamente el problema del COVID, el COVID-19, que es una pandemia, un flagelo que afecta al mundo entero, solamente con resolver eso, llevar este país a camino sobre ese problema, ya había pasado a la prueba. Entonces se ponen gente, por ejemplo, del pasado gobierno, a vociferar, a mandar cosas a las redes hablando disparate, porque siempre se sabe las dificultades que hay. Los gobiernos tienen menos recursos de los que las demandas que tienen de la población. Entonces entiende uno que han sido un sector de la oposición inconsecuentes, porque no estando calificados, porque ellos tienen su fardo ahí que todavía, y sus cuentas sobre las que todavía no han podido poner claro frente a la justicia. Esas críticas alegres de que no saben gobernar o que lo están haciendo mal, ¿a cómo te saben a ti esa? Pero yo quiero saber cuál ha sido la felicidad que esos grupos en el poder, con tantos años manejando la cosa pública, se han podido, con la deuda social de 50 años que tiene este país, se han resuelto. No lo han resuelto, fueron... Pero a lo mejor lo resolvieron, Amadeo. Ellos se resolvieron. Tú no oíste el perínclito de este caso de San Juan decir, ya no el de Gurabo, decir que el PLD perdió las elecciones porque el pueblo se hartó del bienestar. Pero qué desfachatez más grande. Pero es el mismo. ¿Cuál bienestar? Pero es el mismo que dijo que la reelección era como tragarse un tiburón. Sí, un tiburón de compuesto. Es el mismo que dijo que cuando llegó al poder encontró dos jalándose una maleta y que encontró que la maleta vacía. ¿Tú no recuerdas? Que lleno de facturas por pagar. Exacto, es el mismo. Y tuvo 12 años en el poder y quería 16. Que si no se para una parte del país... Fueron 8 y quería 4 más. Fueron 8 y quería 4 más. Él se cogió 4. Son gente que están descalificadas. Y están tan descalificadas que tú coges... Están tan descalificadas que hay una parte preso. Pero tú coges y los que no están presos lo andan buscando. Alrededor de su propia familia. Y solamente falta que caiga preso él. Claro. Y los tiros le han estado picando cerca. Pero por Dios, si era la cabeza de ese entramado. Ese era un entramado que había en el gobierno de Danilo Medina. Y era capaz de decir públicamente, pero dígame
¿Dónde está la corrupción? Pero señalen un hecho. ¿Tú no recuerdas de No, y después decía que también que sus familiares eran unos angelitos, que estaba seguro que la justicia los iba a declarar inocentes. Todas esas cosas. O sea, todo lo que estaba pasando, él no era responsable, pero tampoco estaba enterado. Mira, ese gobierno de Danilo Medina, de los pies a la cabeza, están descalificada, totalmente. Primero, hablar en contra del gobierno de Luis Abinader. Y están descalificadas para regresar de nuevo a conducir la rienda del Estado. Están descalificados. Están descalificados. Recordemos que estaban encuevados, que no sacaban la cabeza. Entonces, algunos daban patadas de ahogado, porque realmente es una forma de querer neutralizar las acusaciones de corrupción que se ciernen sobre ese sector. Es lamentable que algunos funcionarios del actual gobierno han cometido algunas ligerezas o algunas imprudencias que el presidente Abinader le ha caído inmediatamente encima a eso. O sea, ha cortado por lo sano cuando se han estado descubriendo situaciones. Acaban de, por ejemplo, destaparse el lío de Hipostón, que dice hoy en la prensa el director puesto en licencia, el que pidió una licencia, lo que hicieron fue que lo suspendieron. Yo soy partidario de que debieron haberlo cancelado, desde que sonó el ruido, haberlo cancelado. Entonces, lo suspendió. Pero ha habido otros decretos también, cuando ha habido asomos de corrupción o de críticas sobre posibles hechos de corrupción, el presidente ha actuado. Entonces, ahí esto lo conectamos con lo que decíamos ahorita. A alguna gente le ha fallado, porque este señor lo hemos visto en muchas fotos con el presidente Abinader, y este señor tengo entendido que es un cuadro importante político del sector de Luis Abinader. Entonces, si le dieron la confianza que le dieron, entonces debió no fallarle a su presidente. Mira, es una modalidad que tiene de nuevo de gobierno para no afectar la familia del incumbente. Y lo que pone en licencia, pero no vuelve a tomar cargo. Claro. ¿Tú entiendes? No, ya los organismos públicos que tienen que ver con estas cosas de ética y control de corrupción y esas cosas, le han recomendado la cancelación. Entonces, él solicitó una licencia, pero no, le dieron una suspensión. Está suspendido, pero ya sabemos que es una suspensión que no vuelve al cargo. Sí, pero así pasó con la lotería y así pasó en otros casos. El gobierno de Luis Abinader, al principio, se ordenó que todos los incumbentes de las diferentes instituciones del Estado hicieran una auditoría. Claro. Y muchos, unos la han hecho y la tienen callada, y otros no la han hecho. Si realmente cumple con ese mandamiento de hacer la auditoría y depositarla al Ministerio Público, el gobierno de Danilo entero, yo creo que hay que hacer cárcel nueva. Hubiera caído preso todo. Pero tienen que hacer cárcel nueva. El gobierno más corrupto de la historia de este país. Rompió todos los parámetros. Todos los parámetros lo ha roto. Y quedó mal con todo el mundo. Y no tienen autoridad moral para cuestionar a nadie. A nadie tienen autoridad moral para cuestionarlo. Ahora, en el caso del presidente Luis Abinader, lo que tiene que hacer es justamente este tipo de actuaciones. Cortar por donde tenga que cortar inmediatamente. Inclusive este caso debió haber provenido un decreto antes de... ¿Por qué? Porque este señor, lo primero que hizo fue, yo no voy a hablar ni siquiera del caso que se le está atribuyendo ahora, lo primero que hizo fue cancelar a todo el mundo allí. Hay como 500 cancelados. Y no le dio las prestaciones. Algunos de los cancelados eran gente que estaban en la carrera ya. Entonces hubo que llevar una instancia, tuvo que salir el defensor del pueblo a defender a esa gente, porque nadie los defendía, y él de manera imprudente, para poner compañeritos allí, los canceló, los mandó a la calle, desconociendo los méritos y las capacidades que podían tener algunos de esos empleados, que como dominicanos tenían derecho a tener un empleo. Entonces, bueno, canceló a todo el mundo. Entonces, el defensor del pueblo, que es un órgano público, justamente organizado y constituido para defender estos casos o situaciones como esa, entonces le pide primero información y no se la da. Le pide una serie de cosas y no se las da. Él se la está ofreciendo ahora. Ya es muy tarde, porque ya usted es un señor que está botado de allí. Entonces, o sea, una serie de fallas en el caso de este funcionario,
que aun cuando no tuviera, pero además, él dice, yo encontré ese contrato allí. Ahora está diciendo que él lo que hizo fue que había un testaferro, o qué sé yo qué cosa, que lo que hacía era recibir un dinero y él cortó por ahí. Pero no cortó el contrato viejo, que aparentemente era un contrato ilegal también, o irregular también. Lo que hizo fue darle seguimiento a lo que encontró, pero si tú encuentras una cosa mala, donde tú llegas, tú la cortas o te vas de allí, o no entras allí. Pero bueno, y así como estos casos, ha habido otros casos también de gente que ha votado a todo el mundo. No, es una política que yo nunca lo he compartido, porque el Estado es de todo. Claro. El Estado no es de una parte de los dominicanos, es de todos. Y el que está desempeñando sus funciones, honestamente, hoy ¿por qué hay que cancelarlo para poner uno del partido que llegó? No, eso no es así, el Estado es de todo. Lo que pasa es que hay... Y entonces del otro lado, he visto muchas veces en las redes que alguien, porque hizo campaña con el candidato que puso Danilo, porque fue PLDista, porque estaba en el PLD o porque estaba... y que entonces ahora lo designaron. Ahí hay una crítica contra Angelita Peña, creo, la hija de Peña Gómez. Que porque, bueno, que ella estuvo con el penco, pero venga, que ella pudo estar con quien fuera. Exacto. Y si en un momento determinado, dentro de lo que son las concertaciones políticas y las designaciones o decisiones de conveniencia o por prudencia que haya que hacer, eso no significa de que, bueno, ¿qué prima en este caso? En el criterio, entiende uno, en el criterio del presidente o quien cerca del presidente le recomendara la designación, bueno, es la hija del doctor Peña Gómez, y es una forma de justamente presentar la idea de que no se está mirando tan corto como para que, porque una persona estuviera en otro partido, con otro candidato, con otra situación, no pueda ir a una posición pública. No, si tiene las condiciones para tiene las condiciones, puesto, no hay que preguntarle de qué partido es. Y además si conviene, porque después vienen también las conquistas de tipo político, los convencimientos, porque hay gente que después, bueno, tú estabas en la oposición, porque tú en ese momento entendías que, pero si yo entiendo que tú puedes venir al gobierno porque políticamente a mí me conviene, ¿cuál es el problema? Claro. Pero si tú eres dominicano, ¿y a dónde es que tú tienes que buscar el empleo? ¿No es en tu país? Claro. Yo no entiendo. Entonces, lo viven a cada rato señalando, ese era de tal cosa. Y mira, pero ¿qué tiene eso que ver? Exacto. Es una persecución que fulano era asistente de qué sé yo quién. Yo voy más lejos, que la hija de Gonzalo todavía está en Cancillería. Pero señor, al que se derrotó fue el candidato. Exacto. Y por una situación de tipo político en aquel momento. Pero la hija, si es preparada y tiene las condiciones, ¿por qué hay que cancelarla? Yo creo que se debe entender más en el Estado, que no se pueda esos cambios de gobierno a tierra arrasada. Ya eso se había quedado un poquito relegado, pero se ha retomado ahora. El PRM no tenía la necesidad, porque no son tantos en el PRM. Claro que no. El problema es que cualquier compañerito de la base cree, desde que ve un carguito, coordinador, director, qué sé yo qué cosa, cree que él por el simple hecho de ser compañerito puede desempeñarlo. Y ahí hay muchas funciones técnicas que son para los técnicos, claro. Para las personas calificadas. No importa, además de que son técnicos, no son necesariamente de un partido político, sino técnicos que están ahí. Pero ¿cómo es posible? Aquí ha habido, en este gobierno ha habido, y ha sido una parte, en algún momento yo se lo voy a escribir al presidente, él lo debe saber. Ha habido hogares donde una parejita joven, por ejemplo, profesionales, uno está trabajando aquí, otro está trabajando allí, por sus méritos, algunos de ellos incluso que fueron por concurso o por oposición, los votaron a los dos. Imagínate una gente joven, una parejita joven, como está la vida ahora difícil, que está pagando un apartamento, que tiene un préstamo en el banco, que tiene hijos en el colegio, niños en el colegio, y que lo voten a los dos. No, y hay una cultura, la mayoría de la gente que son empleados del Estado, a veces no están en ningún partido y se tienen que identificar para que no lo voten. Ese otra. Por eso no puede ser. Entonces no puede ser, no puede ser. Amadeo, vamos a hacer con tu anuencia la última pausa y volvemos, nos quedan otras cosas.
Vamos a la pausa. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Es tiempo de probar algo nuevo. Este año la Autoferia se multiplica para que te conectes desde cualquier dispositivo y te montes en el vehículo que tienes en mente. Solicita hoy tu préstamo en concesionarios y dealers participantes en todo el país, como además en nuestras sucursales. Muévete y explora nuevas dimensiones con Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Estamos conversando con don Amadeo Lorenzo y Ramírez, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, el partido que preside el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Amadeo, pues, ese caso de preocupante, ya le estoy poniendo el calificativo, de Haití, que tenemos ahí en la frontera, y que lo tenemos aquí en cualquier esquina, que lo tenemos en el campo, que lo tenemos donde quiera, que lo tenemos en las casas, que lo tenemos en los edificios, porque los haitianos están aquí. Me dirán, los dominicanos están en Nueva York y están en muchos sitios de Estados Unidos, pero bueno, nosotros no vamos a ocasionar los problemas que nos están ocasionando a nosotros los nacionales haitianos, pero también la situación interna para ellos que tiene desabastecimiento de comida, de combustible, de todo, y que para menos o para más, ni siquiera un gobierno estable tienen tampoco. Mira, ese caso de Haití, ¿cómo lo ves? No nos debe de sorprender, porque Haití ha estado ahí toda la vida. Y van a seguir ahí toda la vida. Y nosotros vamos a estar en esta parte de la isla toda la vida. Entonces es un problema que vamos a tener toda la vida. Lo que tenemos nosotros es que tomar las medidas para evitar los problemas. ¿Cuáles son las medidas? Pero podemos nosotros solo tomar las medidas
No, bueno, quizás medidas para nosotros, no para ellos. Para protegernos nosotros. Para protegernos nosotros. Pero es suficiente que las medidas que nosotros podamos tomarse. Aquí, Haití estaba ahí cuando Balaguer y no sucedió lo que está pasando. Estaba ahí cuando Guzmán. ¿Por qué? Porque aquí llegaban los obreros haitianos, los trabajadores haitianos, bajo contratos. Y cuando terminaban las obras, se quedaban algunos, pero se iba la mayoría. Claro, lo que pasa es que por la política, los intereses políticos dañaron ese procedimiento. ¿Por qué? No, y la cogioca también de muchos guardias en la frontera, los vigilantes que tenían que vigilar y hacían de eso un peaje. Comenzaban a cedular a los haitianos porque votaran en los procesos electorales. ¿Entiendes? Porque sean parte del proceso electoral. Esa fue otra. Entonces nosotros cedular a los haitianos. Somos parte culpable en lo que está pasando. Ese problema nosotros no lo vamos a resolver. Y recuerda cuando estaban la fuerza interventora que estaban en Estados Unidos, que no hace días, meses que se fueron. La MINUSTAH, que no resolvió el problema. Y el Haití seguía igual. Esa es una nación inviable. Eso no hay forma de resolverlo. Ahora, nosotros tenemos que tener nuestra propia seguridad para protegernos nosotros. El muro, que siga la construcción del muro, los cuarteles militares, que lo trasladen para allá, los cuarteles. Pero esos guardias no están haciendo nada. Porque lo trasladen para allá, los cuarteles. En vez de estar aquí con las edificaciones acá, que la lleven para la frontera. Y los dominicanos que viven alrededor de la frontera. Mejorarle las condiciones. Para que sean guardianes igual con los guardias. Claro, mejorarle las condiciones de vida, llevarle programas sociales de desarrollo a la frontera para que esa gente sienta el interés de vivir allí. Y cuidarla. Y su presencia es una garantía. No, que son los guardianes de la frontera, son los nacionales que viven ahí, pero tú tienes que ponerlo en condiciones para que se queden ahí. Y el tema de las parturientas que vienen a parir aquí, bueno, llevarle los hospitales a la frontera. Y otra cosa. Sale más barato construirle un hospital o varios hospitales en la frontera que darle y propiciarle la medicina aquí. Porque, oye, la maternidad de los Minas, yo vi un reportaje el otro día, creo que era de Adiburgo, en el Canal 37. Oye, una barbaridad. La cantidad el número de parturientas, de 10, 9 haitianas, de 20, 18 parturientas haitianas, que vienen ya a parir cuando ya el muchacho tiene la cabeza afuera, un pie afuera. Entonces hay que sacarle, muchacho, porque ¿qué vamos a hacer? Pero entonces, como esas mujeres nos han dado un tratamiento durante el embarazo, el riesgo de la muerte infantil, la criatura o ella misma, por eso aparecen entonces las estadísticas de que la natalidad, la mortandad por parto más alta que tenemos. Entonces ellos vienen a engrosar las estadísticas nuestras, pero realmente eso no es real, porque la morbilidad infantil, todo ese tipo de cosas. Pero además tenemos un control de migración muy pobre. Nosotros vi ahora que hay como la intención a través de Interior y Policía de poder crear infraestructura en la frontera para... ¿Qué registro? Pero eso lo inauguraron antes de ayer. Anoche yo vi un reportaje donde decía que la oficina estaba cerrada. La inauguraron antes de ayer y ayer estaba cerrada. Nosotros tenemos que saber cuántos haitianos hay en el país. ¿Y dónde están? ¿Y cuántos son? Queráis saber dónde están. ¿Y dónde están? Eso decía el ministro de Interior y Policía justamente cuando inauguraba en Jimaní y Pedernales, por ahí, 2 oficinas. Decía eso, pero justamente eso es lo que ha estado faltando desde hace mucho tiempo. Nosotros no sabemos ni cuántos son, ni dónde están. Pero para eso, y antes de eso, hay que romper los bolsones, el tráfico que hay, la comercialización que hay, los organizadores de ese tráfico que viene aquí, las traen en aire acondicionado. Se ha dicho que en Guagua de Caribe Tour. Pero es que hay 11.000 soldados en la frontera y siguen entrando haitianos. Pues no es por ahí que lo pasan, lo pasan por otros sitios. Hay 300 y pico de kilómetros. Pero no dijo 300 y pico de kilómetros. Pero vamos a poner un cuartel en cada 10 kilómetros en la frontera y vamos a llevar a todos para allá. No dijo un representante haitiano mucho tiempo aquí que había unos 33 puntos, por donde cruzaban los haitianos.
Eso es lo que él sabe. Pero los que cruzan por los montes. Pero hay otra cosa. Tú no sabes que el problema del narcotráfico, aquí las autoridades saben dónde están todos los puestos. Y no van a saber las autoridades allá en la frontera por dónde es que pasan. ¿Tú crees que no lo saben? Claro. Esos puestos que te digo de haitianos, si ellos lo saben de aquel lado, no lo vamos a saber de este lado. Por eso es que yo oigo, cada vez que yo oigo a algunos de los comandantes que la frontera está sellada y bien sellada, ahí lo primero que tiene que hacer es que al comandante que mande para allá, le dice, mire, los ramos de usted van a durar menos que una cucaracha en un gallinero. Si usted deja pasar un haitiano por ahí. Y entonces ese general le va a decir al coronel lo mismo y así va bajando la cosa. No, y establecer responsabilidades. Todos esos cuarteles militares que están en todos los pueblos, cada provincia hay una fortaleza. Entonces esa fortaleza hay que trasladarla para allá y dejarlo permanentemente allá. En los pueblos no se necesita guardia, ¿para qué? Eso es la policía. Y los cuarteles militares están en los pueblos, ¿haciendo qué? Amadeo, yo viajo toda la semana prácticamente a Ocoa, que eso está allí mismo. Ocoa, que antes no había un haitiano, eso está lleno. Y tengo la información de que es un tráfico que hay a cada rato, para los jornales, las cosas, labores agrícolas, para cualquier cosa, pero ya ellos están metidos en todos los negocios, en el pueblo, y están a donde quiera, tienen una rancheta alquilada. Pero aquí en la ciudad, los buhoneros son todos haitianos. Y ahí se todos meten, los puestos pero el dato que te quiero dar, reforzar, es que cuando ellos necesitan, fulano de tal necesita 10 trabajadores, te lo buscan, te lo traen seguido. Y tú lo ves, llegan a caritas nuevas, son nuevos, recién llegados. Entonces, esos que llegan, los que lo traen no tienen el control después. Ellos se corren y se van por ahí y se desaparecen, pero ya han cogido un dinero los que los traen. Claro. Hay un tráfico organizado en ese sentido. Lo hay. Que no es por los montes que entran. Los van a buscar y vienen en guaguas con aire acondicionado. Y cobran por eso. Antes se hablaba de 3,000, después de 8,000, después de 20,000 y ya no se sabe por dónde andan los montos. Porque la gran preocupación es, cuando vengo en la multitud de Haití, que no encuentre qué comer, se van a tirar al mar. Claro. Es para qué que van a coger. Y es lo que tú dices. Van a hacer una carnicería. Ni una cosa ni otra. Entonces es un problema. Tú no ves ahí en el mercado binacional, cuando a veces esas hordas vienen, que tienen los guardias que abrir la puerta y bueno, y está la gente rodando y la mayoría sin mascarilla. Vi últimamente que la mayoría ahora andaban con mascarilla. Últimamente parece que la parte... Sí, pero es incontrolable eso. Esa multitud es incontrolable. Eso es incontrolable. No hay forma. Además eso es un paquetico, ese es el grupito que viene a la comercialización. Y si vinieran detrás de eso los otros, los que vienen buscando qué comer. Pero mira lo que pasa en México, en la frontera. Pero ni siquiera Unidos, allá pueden. Allá no pueden. No pueden. Y con un muro. Y no va esa avalancha de gente como viene aquí. Hay que reconocerle al presidente Abinader, no un muro, pero una verja perimetral por lo menos se ha estado haciendo. Los guardias la han estado haciendo, ya tienen que decir cuántos kilómetros hechos. Eso hay que seguirlo, Y no hay que dorar mucho la píldora. Que una licitación, que si yo, que lo que hay que eso es lo que hay que hacer, un telemaratón, un concurso que tú y yo vamos a aportar y todo el mundo va a aportar. El dinero para ese muro va a salir gratis. Sale gratis. La logística nada más tiene que aportar el Estado. Pero los recursos del pueblo dominicano, cualquiera va a desaparecerse con un blog en la cabeza y a llevarlo. Lo da. Lugares de reclutamiento de material y tú verás que se hace el muro. Yo vi ahí un tipo enmascarado ahí en las redes, yo no sé si es un montaje que dijo, bueno, ellos nos sacaron a nosotros y ahora nosotros lo vamos a sacar a ellos de allá, porque eso es de nosotros. Sí. Bueno, no hablamos del PRD, director, pero yo creo que hay una confusión con la hora porque estamos las dos, no. Pero bueno, nos queda uno. Den un minutito nada más, no hablamos del PRD. No, el PRD está ahí. El PRD es una opción de poder para el 2024. Sí. Esos son unos símbolos que pesan mucho, demasiado. Bueno, debe jugar un rol importante el poder, Amadeo, pero yo creo que es muy pretencioso decir que es opción. Claro, miren, en el 2024, aquí todos los partidos tienen problemas. Todos. Y el PRD, ¿cuál es el mal que ha hecho el PRD en este país? Ni siquiera con Miguel Vargas, como lo están satanizando.
Miguel tuvo en la CAS como funcionario, ¿dónde están las críticas? Tuvo en Obras Públicas, ¿dónde están las críticas? Tuvo en la Cancillería. Hizo una buena Cancillería. Oye, entonces, ¿por qué no puede ser un buen presidente? Buen ministro de Obras Públicas. ¿Por qué no puede ser un buen presidente? Lo que pasa es que lo han satanizado. Miguel es un empresario, como han sido otros que Pero estaban el partido se ha ido disminuyendo. Bueno, porque tú sabes. Esas benditas alianzas lo acabaron. La alianza en el 16 fue correcta, pero ahora fue mala. Claro. Tomás Hernández y yo le dijimos a Miguel, mira, hay un sentimiento de cambio. Y nosotros del Toro regresamos al PRD para dar el primer paso de la unidad del partido. Miguel no lo Tú tenías que apoyar a Luis Abinader hasta sin condiciones. Y ahí el partido se debió haberlo apoyado. Y si hubiera ajustado. No, y Abinader iba en la boleta del PRD como candidato presidencial y el PRD hubiese sacado 12 o 15 puntos. Claro. Bueno, Amadeo, te agradezco la participación el día de hoy. Y Amadeo Lorenzo Ramírez. Vamos a reproducir esta noche, como siempre, a las 12 de la noche, esta conversación con Amadeo. Y bueno, mañana, porque hacemos el programa, y lo repetimos al otro día, que hemos tenido esa práctica de un tiempo a esta parte, de que tratando nosotros de estar lo menos posible aquí. Pero eso da lugar a que el que no vio la entrevista ahora la vea a la noche o si no la ve mañana. La ve tranquila en su casa. La ve tranquila. Usted mismo la va a ver. No, yo la voy a ver. Mañana en la noche, ¿verdad? Esta noche a las 12. No, yo la veo esta noche a las 12. Yo no me duermo sin verla. 22:52 de Teleimpacto. Sí. Gracias a Amadeo Lorenzo, vicepresidente del PRD. Nos vamos, nos vemos.